Todos sabemos que vivimos en una cultura donde muchos piensan que la transformación espiritual viene por lo que hacemos, ¿no? Asistir a la iglesia, ayudar al prójimo, portarnos bien, ¿no? Personas ven a otras personas hacerlo y dicen, bueno, si yo voy a la iglesia, si doy dinero a los pobres, eso me va a transformar, me va a cambiar. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra una verdad mucho más profunda y liberadora. La verdad, escuche, la verdadera transformación no proviene de nuestras obras, no proviene de nuestras obras, sino del evangelio de Jesucristo. Amén. Ese evangelio que cambia y que transforma vidas. En Romanos capítulo 10, donde les pido que por favor abran sus Biblias, Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así que Cristo no vino simplemente a darnos un nuevo conjunto de reglas, Él vino para cumplir la ley, a ofrecer su justicia a todo aquel que cree y a transformar nuestras vidas desde adentro. Los cambios tienen que empezar ¿dónde, hermanos? Adentro, en nuestro corazón. No pueden ser afuera, tienen que empezar dentro de nosotros. Hoy veremos cómo el evangelio produce una transformación real y duradera en aquellos que por fe creen en Jesucristo. No se trata de una transformación externa, sino de una renovación del corazón. Por eso Pablo dice en Romanos 10, que lo vamos a leer, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este mensaje de esperanza es el que necesitamos, el que necesita el mundo, que cualquiera que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo, dice la palabra del Señor. Así que ese es el poder transformador del evangelio. Hoy continuamos con nuestra serie Buenas Noticias. Diga buenas noticias. Diga a la persona que está a su lado, buenas noticias, así de pasadita lo saluda. Buenas noticias tenemos. Ok, esa es la serie que hemos empezado y hoy vamos a hablar del siguiente tema, que es así, el evangelio transformación. El evangelio, la transformación. Porque déjeme decirle algo, cuando el evangelio es predicado, cuando el evangelio es enseñado, cuando usted comparte el evangelio a otra persona, dice la Biblia que no retorna vacía esa palabra y cambia y transforma nuestras vidas. Así que después de esta introducción vamos a Romanos capítulo 10. Preste atención a la lectura de la Biblia. Si usted ve una persona que no tiene una Biblia, acérquese con confianza, dígale, ¿quieres leer conmigo la palabra del Señor? Y va a ver que le va a dar gusto. Romanos capítulo 10, vamos a leer del versículo 4 al 14. Voy a invitarles a los hermanos que por favor se sienten, que por favor nos relajemos, pero sí procuremos no estarnos moviendo en este momento y más bien todos prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios. Son 30 minutos, solo 30 minutos, 30, 35 minutos que lo debemos aprovechar al máximo, ¿ok? ¿Son todos con su Biblia? Excelente. Vamos entonces, usted sígame con la mirada. Dice Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, dice, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aquí dice claramente, porque el fin de la ley es Cristo. Cristo entonces es tanto la terminación como la meta de la ley. Él inaugura una nueva ley, la ley de Cristo, y cumple la antigua. Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Déjeme dar un paréntesis. Nadie trajo a Jesús del cielo ni lo sacó del sepulcro por sus méritos. Fue iniciativa de Dios. Amén. Dios envió a su Hijo. Dios llega al hombre. Ok, Dios llega al hombre. Son los eventos de Dios.
no respuestas a nuestros méritos. Él no tenía que hacerlo, lo ha hecho por amor a nosotros. Verso 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está ¿qué? La palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor. Que si confesares ¿con qué? ¿Con qué? Con la boca. Con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres, ¿dónde? En tu corazón. ¿Creyeres qué? Que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Ahí está, hermanos. Serás salvo si confesares y creyeres. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo cita aquí Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, que dice: la palabra está cerca en tu boca y en tu corazón. En Moisés era la ley, en Pablo, ¿qué está cerca? El evangelio. Con la boca, dice, confiesas a Jesús como Señor. ¿Qué significa confesar a Jesús como Señor? ¿Qué creen? ¿Qué Señor? Es dueño, director de nuestra vida. Y dice, con el corazón, ¿con qué? Con el corazón creemos que resucitó. ¿Cuál es el resultado de confesar y creer? Nuestra salvación, nuestra salvación. Verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que, ¿qué dice? En Él. ¿Quién es Él? Jesús. Muy bien. Todo aquel que en Él ¿qué? Todo aquel que en Él ¿qué? Creyere, no será avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Vamos a leer todos el verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gracias, Señor, por esta palabra tan clara. El evangelio es claro, Señor, y es preciso. Y hoy, Señor, te pedimos que nos sigas hablando en el nombre de Jesús. Amén. Estamos haciendo algo, escúcheme. Yo estoy cada domingo explicando el evangelio, las buenas noticias. Ese evangelio constituye un grupo de verdades. Yo lo que estoy haciendo es como desmenuzar cada verdad. Y hoy vamos a ver la transformación que trae el evangelio a nuestras vidas. Hace un tiempo atrás hablé con una persona y él me hablaba, me decía, yo también hablaba con él, y se me ocurrió hacerle una pregunta: ¿cómo ha cambiado tu vida? Explícame, ¿cómo eres ahora comparado con antes? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Sigo siendo el mismo, pastor. No hay una transformación, no había un cambio en su vida, no había un cambio en su manera de actuar, en su manera de pensar, en su manera de ser. La Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor, dice la Biblia, somos salvos, recibimos la salvación y por ende la transformación de nuestras vidas. Eso es lo que estoy explicando. Y hoy vamos a ver un poquito mejor, un poquito más profundo lo que es esa transformación. Diga transformación. Porque el que está en Cristo es transformado. Amén. El que está en Cristo es cambiado, es transformado. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿Qué es nueva? Wow. Nueva criatura es. Las cosas viejas, dice. ¿Qué dice? He aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo tú, diga soy nuevo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y ese es el evangelio. En 2 de Corintios capítulo 5, vaya conmigo, porque el evangelio está en toda la Biblia explicado. En este pasaje dice de esta manera, 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 19 al 21. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Quién reconcilió a quién? Dios. Dios se reconcilia o reconcilia al hombre en Cristo,
no tomándole en cuenta sus pecados. O sea, no nos castigó por nuestros pecados porque merecíamos ser castigados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Dice, al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? De Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué lo hizo? Pecado. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Te voy a dar dos pasajes más, Colosenses 1:13 al 14. Colosenses 1:13 al 14, que dice así: Él nos ha librado del dominio de las tinieblas. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas. Y mira lo que dice luego: nos ha trasladado. Nos ha trasladado. ¿Qué es trasladar? ¿Verdad? Sacar de un lugar a otro, movernos. Nos ha trasladado. ¿A dónde? Al reino de su Hijo amado, de su amado Hijo, en quien tenemos redención, lo vimos el domingo pasado, el perdón de pecados. Y Gálatas 6:14 dice así, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya no pertenezco al mundo, ya no sigo las corrientes del mundo, ahora pertenezco a Jesucristo. Para entender mejor lo que Dios hace por medio de su Hijo, tengo este gráfico en la pantalla que te ilustra de dónde estábamos y qué hizo el Señor. Vivíamos en un mundo lleno de pecado. Este mundo es así, un mundo lleno de pecado. Nada funciona bien en este mundo. Hay muerte, por supuesto, hay rebelión. Éramos rebeldes por naturaleza. El hombre es rebelde por naturaleza. Estoy estudiando mucho más el cerebro y es interesante que una de las características de un cerebro adolescente es rebelde por naturaleza. Por eso es que usted siempre lidia con su hijo adolescente. Le dice rojo, hijo, y él dice ¿qué? Blanco. Hijo, no salgas, y él sale. Hijo, haz tu tarea, y él no la hace. Que es rebelde. Por naturaleza ese cerebro trabaja así. Hay que entenderlo, pero también hay que ayudarlo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces pasan los años y ese cerebro sigue siendo adolescente, ¿verdad? Y por eso vemos a veces entre adultos rebeldía. Hermano, por favor, vaya a casa. No quiero. No quiero. ¿Por qué, hermano? No quiero, pues. Es un cerebro adolescente, ¿verdad? Que tiene que madurar. Qué importante es la madurez en nuestras vidas. Bueno, cuando estábamos lejos de Dios, separados de Dios, éramos rebeldes. Había violación, había culpa, había muerte. Era un infierno el que vivíamos. Pero luego, por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos trasladó de ese infierno, de ese mundo de pecado, al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Es un milagro. Mire, la conversión es el mejor milagro. Hay gente que viene a las iglesias buscando un milagro. El mejor milagro es la salvación, hermanos. Cuando somos rescatados de muerte a vida. Eso es lo que hace el Señor. ¿De dónde venimos, hermanos? Lo hemos dicho al principio de la serie. ¿Quién nos creó? Fue Dios. Nosotros venimos de Dios. Dios nos hizo, Él nos creó. La Biblia dice que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Se ha apartado de Dios. Desde Adán y Eva, todos son pecadores. ¿Están qué? Destituidos, separados de Dios. Pero en el fondo sabemos que le pertenecemos a Dios porque Él nos ha, ¿qué? Nos ha creado. Él nos hizo. ¿Ok? Dice este autor lo siguiente: no hay ninguna pulgada cuadrada de toda nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no exclame mío. Por derecho, por creación, Cristo nos ha creado. Y hermano, amigo, si no queremos sujetarnos y doblar nuestras rodillas delante de Jesús, en algún momento todos lo tendrán que hacer.
o en esta tierra o en su presencia. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11 lo dice así. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua. ¿Qué es toda lengua? Todos, toda lengua confiese. ¿Qué confiese? Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Confesión, confesar. Confesamos a Jesús. Si no lo quieres confesar en esta tierra, te tocará confesarlo en su presencia, pero será tarde, porque la Biblia dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio de condenación. No esperes a morir, amigo. Si estás aquí por primera vez o me estás escuchando, no esperes al final. Arrepiéntete. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Ahora, para ser transferidos a Cristo y ser transformados, debemos primero creer. Diga creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, ya sabemos el evangelio. Dios nos ama, el hombre es pecador, pero Cristo fue enviado por Dios para rescatarnos. ¿Qué tenemos que hacer con ese evangelio? Responder. Tenemos que responder. Ahí entra a tallar nuestra respuesta. Diga respuesta. De nada me sirve saber que hay buenas noticias si no las hago mía. Mira, Cristo murió por todos. ¿Lo creen? Juan 3:16. Pero su muerte no es automática para todos. Solo aquellos que la reciben, la aceptan, creen en Él. Hace más de 500 años, un cristiano llamado Martín Lutero se dio cuenta de que había confundido el hacer con el creer. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de Martín Lutero. Era un sacerdote muy piadoso, hacía muchas cosas, se autoflagelaba con tal de que ganar el favor de Dios. Pero él siempre se sentía corto, diga corto, ¿verdad? Que no ajustaba, que no llegaba a la medida y siempre se esforzaba más y más. Pero descubrió algo muy interesante. Él descubrió que había confundido el hacer con el creer. Este descubrimiento cambió su vida y dio inicio a la reforma protestante. Presta atención. Lutero usó los términos ley y evangelio para expresar esta diferencia. Él usó estos dos términos para que fuera más clara la diferencia. Para Lutero, ley era todo lo que Dios nos manda hacer, los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, el Sermón del Monte, la regla de oro, etc. El evangelio describiría lo que Dios promete hacer por nosotros como un regalo de la gracia. En el pensamiento de Lutero, escucha, ley equivale a hacer y evangelio creer. Ley, hacer, evangelio, creer. Ley, hacer, evangelio, creer. Lutero era muy religioso, pero se dio cuenta que a pesar de todo lo que hacía, escucha, no tenía paz hasta que entendió la diferencia entre hacer y creer. Debemos enfatizar la importancia de creer. Martín Lutero decía, es confiar en el evangelio, no en la ley. Pablo cita según Deuteronomio 30:14, la palabra está cerca en tu boca y en tu corazón. Así como Moisés tenía la ley, Pablo tenía el evangelio. Dice, con la boca confesamos a Jesús como Señor y con el corazón creemos en Él. Lo que está diciendo Pablo es lo importante que es la fe, creer. ¿Cuál es el resultado? La salvación. Por eso, cada bautizo preguntamos, ¿confiesas a Jesús como tu Señor? ¿Lo confiesas? ¿Lo aceptas? ¿Lo reconoces públicamente? ¿Crees que Jesucristo resucitó? Sí, entonces bautizamos a esa persona.
Creer implica, escucha, creer implica abrazar el señorío de Jesús. Eso es creer. ¿Qué es el señorío de Jesús? ¿Qué es el señorío de Jesús? Es reconocer que Jesucristo es Señor. Diga Señor. Él es el Señor. Él es el jefe. Él es el que me dirige. Él es mi Señor. Él es mi Rey. ¿Sabes que cuando entregamos nuestra vida a Cristo debemos entregarle a Jesús el título de propiedad de nuestra vida? Él deja de ser un huésped y se convierte en dueño. Amén. Uno puede decir, Jesús es el dueño de mi vida. ¿Alguien puede decir eso? ¿Alguien pudiera decir, Jesús es el dueño de mi vida? Amén. Si Él es dueño, entonces ¿qué es Jesús? Dueño. Es tu dueño. Él es el dueño de mi vida. Y si Él es el dueño de mi vida, yo ya no me pertenezco a mí. ¿Le pertenezco a quién? A Jesús. El asunto es que muchos cristianos todavía piensan que no es así. Y luchan y piensan que ellos son dueños de su propia vida. No. Una vez que rendimos nuestra vida a Jesucristo, le decimos, Señor, aquí está el título de propiedad de mi vida. Es tuyo, te pertenece. Haz conforme a tu voluntad. Pero también implica vivir con certeza, con convicción. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Usted no necesita que alguien le diga, usted es hija o hijo de Dios. El Espíritu Santo es el que se lo manifiesta a su espíritu y tiene esa certeza. ¿Ok? Si dependiéramos, escucha, si dependiéramos de nuestras obras, nunca sabríamos si hemos hecho suficiente, ¿verdad? Nunca sabríamos si es suficiente lo que se esperaba. Muchas personas viven tratando de ganar el cielo. La pregunta es, ¿cuántas obras son necesarias? ¿Cuánto es suficiente? Pero qué distinta es la fe. Pero si es por fe, entonces tenemos seguridad de estar bien con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una vez ha creído, eres cristiano, la palabra de Dios dice, marcado por Dios y sellado por el Espíritu. Oye, eso es tremendo. Una vez que yo he respondido al Evangelio y me he arrepentido de mis pecados de corazón y he creído en Jesús como el dueño de mi vida, el Rey de mi vida, el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida, en ese momento Dios, ¿qué hace? Nos sella, nos bautiza con su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo viene a tu vida. ¿Para qué? Para ayudarte a hacer las obras que Dios preparó de antemano para tu vida. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios 1, versículos 13 al 14. Dice de esta manera, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escucha, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, oír y creer, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Escúchame, escúcheme. En el momento de la fe, el nuevo cristiano es marcado y sellado por el Espíritu Santo de Dios, a quien se le prometió que actuaría como depósito para garantizar la herencia celestial. Podemos entender esta doctrina del sello del Espíritu Santo porque algunos de nosotros hemos comprado una casa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y nos han pedido un adelanto. Yo pongo ese adelanto y prácticamente la casa es mía, porque ya está el adelanto. Bueno, Dios nos ha dado un adelanto, hermanos, aleluya. Y ese adelanto es el Espíritu Santo de Dios. Está en tu vida y no se irá de ti.
Déjeme decirle que la doctrina del resellado no es bíblica. No es que si me porto de una manera u otra, el Señor va a borrar ese sello y luego si me empiezo a portar mejor, Él viene otra vez con el sello. La Biblia dice que somos sellados para siempre. ¿Cuántos dan gloria y honra a Dios? Aleluya. Amén. Sellados. Ya se nos ha dado el depósito. Dios no te lo va a quitar. Te lo dio. No, escuche. Tienes que cuidarlo. ¿Cuántos creen que sí? Tienes que cuidarlo. La Biblia dice, cuida tu salvación con temor y temblor. No es un pasaje de la pérdida de la salvación, sino es un pasaje que habla de crecer en la fe, usando los dones que Dios te ha dado, madurar en el proceso de la santificación. Déjame decirte algo más que es importante. No es solo lo que dices, es a quién obedeces. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Porque hablar, hermanos, somos expertos para decir las cosas. Yo puedo decir mucho, usted puede decir mucho, la gente puede decir mucho. Pero, ¿cuál es la diferencia? Decimos las cosas de boca para fuera. Y eso no cuenta, hermano, hermana, amigo, amiga. Déjame llevarte a un pasaje de la Biblia, Mateo 7:21. Mateo 7:21. ¿Qué dice? Encuéntralo en tu Biblia. Mateo 7:21. ¿Qué dice? Dice, no todo el que me dice, subráyelo, no todo el que me dice. No está diciendo todo el que me dice. Algunos, dice Jesús, no todos. De este grupo, no todos los que dicen, los que hablan, los que manifiestan y dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. ¿Escuchó? No lo digo yo, lo dice Jesús. No todo el que diga de boca para fuera, Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos. ¿Quién entonces entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, un creyente verdadero que vive el evangelio, que tiene y da fruto en su vida. Es un creyente que se muestra por su fruto. Ese es el que es salvo y entra en el reino de los cielos. ¿Qué dice Lucas capítulo 6, 46? Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice, Jesús, no cualquiera, Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si me aman, guardad mis mandamientos, dice Juan 14:15. ¿Lo está viendo? Dice, ¿por qué tú me dices Señor, Señor? ¿Por qué lo haces si no estás dispuesto a obedecerme? No tiene sentido decirle Señor si yo no soy para ti el dueño de tu vida. No funciona. Jesús dice, de boca para afuera no va a funcionar. Tiene que ser de corazón. Si no hay deseo de obedecer a Jesús, no hay evidencia de haber creído, sino de seguir en el pecado. No es esa persona salva. Por ejemplo, una prueba o marca de la fe verdadera es el amor a los demás. ¿Sí o no? Es el amor a los demás. Un cristiano no puede ir por la vida diciendo yo odio a este, yo odio a la otra, no quiero verlo ni en pintura. Ay, ojalá, Señor, llévatelo. ¿Cómo va a ser cristiana esa persona? Puede haber discusiones, puede haber conflicto, pero uno tiene que, dice la Biblia, acércate y arregla a la paz, busca la reconciliación, ¿sí o no? Hacer buenas obras. Cualquiera, escuche, cualquiera puede decir que es cristiano. Mire, yo conozco personas que se ofenden si tú le dices, eres cristiano, se ofenden, porque creen que ser cristiano está de moda, porque yo nací en mi país tal, yo soy cristiano. Hermano, nacer en un país especial o lo que sea, no te hace cristiano. No te hace cristiano venir de una familia cristiana.
Pastor, yo soy cristiano porque yo nací en una familia cristiana. Gloria a Dios que naciste en una familia cristiana, pero eso no te da la salvación, ¿verdad? No te da la salvación. Si tú estás aquí en el nombre de Jesús, y con todo el amor te digo, si tú eres de aquella persona que dices, yo nací en un hogar cristiano, gloria a Dios. Gloria a Dios que tus padres te trajeron de pequeño a la iglesia, te trajeron a la escuela dominical, te conducieron a las clases. Gloria a Dios, amén. Pero tú necesitas tomar una decisión personal por Jesucristo. Necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. El que creyere, dice la Biblia, será salvo. Hermano, la salvación es individual. Amén. La salvación es individual. Padres, ora por tu hijo, por tu hija, para que tenga un encuentro personal con Jesucristo. Siempre lo digo, el que asesinó supuestamente al presidente Kennedy, de chiquito venía a una iglesia y participaba de la escuela dominical. Amén, que es importante venir a la iglesia, pero asistir a la iglesia no salva a nadie. ¿Ok? Buenas obras. Un verdadero cristiano muestra por sus frutos que es un cristiano. Me encanta la comparación de ver nuestras vidas como un carro. Muchos cristianos piensan que su vida es como un carro, ¿verdad? Un carro. Y esos cristianos dicen, yo tengo a Cristo en mi vida, amén. Y lo tengo de copiloto. Qué bonito. Cristo es mi copiloto. Está bonito, ¿verdad? La calcomanía allí en el carro dice, Cristo es mi copiloto. Ponte a pensar lo que dice ese eslogan. Cristo es ¿quién? ¿Cristo es quién? El copiloto. Entonces Jesús entra en nuestras vidas y nosotros lo ponemos a un costado. Entonces Jesús dice, bueno, aquí voy a empezar a decirte lo que tienes que hacer. Y llega a la esquina y Jesús dice, voltea a la derecha. ¿Ah? ¿Por qué? No. Y luego más adelante Jesús dice, da tu ofrenda y tu diezmo. No. Porque está de copiloto. De copiloto. Algunos de ustedes que están aquí tienen que tomar la decisión de reposicionar a Jesús. Dejar que sea tu copiloto y darle el timón de tu vida a Cristo Jesús. Hazlo ya. Porque creo que no hay mejor persona para tomar las riendas de nuestras vidas que el Señor Jesucristo. Y algunos que están aquí necesitan invitar a Jesús a sus vidas, al carro de sus vidas. Ojalá que hoy lo hagas. Así que un verdadero cristiano mostrará a través de las palabras, acciones y doctrina que sigue al Señor en obediencia. No es una vida perfecta, no. Pero es una vida que si tropieza, se arrepiente y confiesa. Y le dice, Señor, lo que hice no está bien. Y busca reconciliar su comunión con Dios. Los cristianos dan fruto de diferentes maneras, según su nivel de obediencia y sus dones espirituales. Pero escucha, todos los verdaderos cristianos dan fruto. ¿Alguien puede decir amén? Dan fruto a medida que el Espíritu Santo lo produce en ellos. Los verdaderos seguidores de Jesucristo podrán ver la evidencia de su salvación. Escúcheme, en Romanos capítulo 10 hay dos palabras sumamente importantes. Y en el versículo 9 yo creo que es el corazón de esta escritura, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La palabra confesar es importante. Escúcheme, los creyentes confesamos a Jesucristo. La palabra confesar viene del griego homologeses. También lo encontramos en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en 1 de Juan 1:9. Si confesamos, diga confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese, homolesés, que me confiese, ¿delante de quién? Delante de los hombres.
O sea, aquel que diga, confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Dice Jesús que si confesas, dije Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres, dice. Sí, y además Jesús dice, si me confiesas delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. ¿Ve lo importante que es confesar a Jesús? Pero hay una palabra más, la palabra creer. Muy importante, en griego es pisteuses, que significa creer, pero de corazón, de adentro, de lo más profundo de nuestro ser. Santiago capítulo 2 versículo 19 dice, tú crees que Dios es bueno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es esta creencia? Una creencia intelectual. Judas cree en Jesús, pero no está en el cielo. Hay gente que dice, yo creo en Cristo. Ay, ¿cómo que no va a creer en Cristo? Yo creo en Cristo. Pues eso no hace la diferencia. Porque esa creencia se ha quedado ¿dónde? Aquí, pero no bajó al corazón. Hechos 16, 30 al 31. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Preguntó el carcelero de Filipo. Ellos dijeron, ¿qué dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. Creer de corazón, con toda nuestra vida. Según de Timoteo 1:12 dice, yo sé en quién he creído, Pablo. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta es la transformación que trae el Evangelio. De muerte a vida. Qué hermoso. En Efesios 2:1-10 resume esta verdad. Mire la pantalla y yo lo voy a leer. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Así vivíamos. Conforme a al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, que es una persona rica, que tiene mucho. Y Dios es rico, ¿en qué? En misericordia. Dice por su amor, no, dice por su gran amor con que nos amó. Diga conmigo, Dios me ama. Lleve su mano hacia su pecho y diga, Dios me amó. Wow. Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Y qué es gracia? Regalo inmerecido. Mire, si yo le regalo un carro a usted, ¿alguien quiere un carro? Solo una persona quiere un carro. Por eso nadie tiene aquí un carro del año, porque no lo piden. Si yo le regalo un carro a mi hermano, yo lo he pagado, tómalo. Y ella me dice, no, pastor, no puedo hacer eso. Tome $10 y usted pague el resto. ¿Sería un regalo? ¿Completamente pagado? No. Tiene que aceptarlo completamente pago. Dice, por gracia, es un regalo, somos salvos. Dice, por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesús. Ahora, presta atención a lo que dice luego. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, ni siquiera la fe. Dios es el que pone esa semilla en mí para creer. Dice, no por obras. ¿Por qué no por obras? Para que nadie se gloríe. Como dice este pastor Matt Chandler, nuestras obras no funcionan para la salvación. ¿Qué funciona para ser salvo? Las obras de Jesucristo. Su vida y su muerte en la cruz. Aquel que cree en Jesús, en lo que Él hizo por cada uno de nosotros, dice la Biblia, será salvo. Estas son las buenas noticias entonces. Número 1, todo ya lo hizo Jesús. ¿Alguien puede decir un amén? Todo ya lo hizo Jesús. Todo. Y la otra verdad, y es así de simple. Y es así de simple. No es por obras, no es por una religión,
no es por tu esfuerzo ni el mío, es por gracia mediante la fe que somos transformados de adentro hacia afuera. ¿Has estado tratando de ganarte a Dios por tus obras? ¿Has estado tratando de impresionar a Dios por las cosas que haces? ¿O has entendido que conocer a Dios está tan cerca como tu boca y tu corazón? Déjame ilustrártelo con esta historia. Un hombre estaba bajando por un río en una llanta inflable. Se encontró con unos rápidos y para su desgracia se volteó la llanta y con la llanta él también y quedó boca abajo sumergido en las aguas turbulentas. Imagínate. Y él trataba de luchar para salir a flote. Y mientras estaba bajo el agua, su cabeza quedó atrapada debajo de un tronco sumergido y estaba a 60 centímetros bajo el agua. Y él seguía luchando y forcejeando y luchaba. ¿Para qué? Para intentar librarse, pero mientras más luchaba y se movía, más se atascaba su cabeza. Finalmente se dio cuenta que ningún esfuerzo podría librarlo de esa situación, así que se rindió, simplemente se entregó. Y cuando su cuerpo se relajó, ¿sabe qué pasó? Logró voltearse y salir a la superficie. Este es un ejemplo perfecto para poder entender que hemos quedado atrapados en el poder del pecado. Diga atrapados. En un estado de alineación y aislamiento de Dios, separado de la gloria de Dios. Pero por más que intentamos construir una justicia propia que nos libre, seguimos atrapados. Ninguna cantidad de obras puede librarnos. Entonces escuchamos sobre alguien que vivió una vida perfecta por nosotros. Entonces escuchamos de que alguien murió en la cruz por la vida imperfecta que nosotros hemos vivido. Pero no solamente que él murió en la cruz, sino que al tercer día resucitó. Volvió a vivir, venció la muerte. Aleluya. Ese es el evangelio. Así que, ¿qué hacemos? Dejamos de intentar construir nuestra propia justicia y confiamos en el Hijo de Dios y en su justicia, en Jesús. Y cuando descansamos en la fe, somos liberados de nuestra separación de Dios. Hoy Dios no te está pidiendo que te reformes. No te está exigiendo que cumplas un estándar imposible, que te ahogues porque no lo puedes lograr. Te está llamando a creer, porque el evangelio no es un llamado a hacer, sino a rendirte ante aquel que ya lo hizo todo. Amén. Cristo es el fin de la ley. Cristo es la justicia de Dios ofrecida al que cree. Cristo es la esperanza del pecador perdido. Y Cristo es el único que puede transformar tu vida desde las raíces y hacerte una nueva persona en Cristo Jesús. Hoy puedes seguir intentando construir tu propia justicia y seguir por la vida luchando y luchando. O puedes abrir tu corazón y confesar a Jesús con tu boca que Él es el Señor. Y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y experimentar la transformación eterna que solo el evangelio puede darnos. Nuevas criaturas. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, sellado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Estás intentando cambiar tu vida sin Cristo? No lo hagas más. ¿Has creído pero no has confesado de corazón? Hazlo hoy. ¿Estás siguiendo al Señor de labios? Tu vida refleja que realmente eres un verdadero creyente arrepentido, que luchas contra el pecado, que obedeces a Jesús, intentas agradarle. Hoy el evangelio no solo te ofrece perdón, te ofrece transformación. Amigo, amiga, joven, adulto, hoy has escuchado el evangelio. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Cristo ya hizo por ti y por mí. Él vivió la vida perfecta en la tierra y cumplió la ley, cosa que tú y yo jamás lo podríamos hacer. Y no solamente eso, sino que además en la cruz pagó
por nuestros pecados y por la vida imperfecta que nosotros hemos llevado. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que lo levantó Dios de los muertos? Hoy has escuchado el Evangelio. Hoy Cristo te ofrece perdón, vida nueva y transformación real. Pero no basta con saberlo, no. Hay que responder a ese Evangelio. Si no se quedará aquí, responde de corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, escúchalo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón en Cristo, en lo que Él hizo por ti en la cruz y en la vida perfecta que Él vivió por ti, la Biblia dice, serás salvo. ¿Por qué no se lo dices hoy a Jesús? Y recibe la salvación de tu alma. Pastor, yo quiero, ¿cómo lo hago? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Ahí donde estás, incline sus cabezas. Y ahí donde estás, puedes hacer esta simple invocación, este simple clamor. Y la Biblia dice, si lo haces de corazón, serás salvo por siempre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y amigo, amiga, si nunca antes has escuchado el Evangelio o has confesado a Jesucristo con tu boca y has creído en tu corazón en Cristo por la fe, hoy es tu día de salvación. Ahí donde estás, cierra tus ojos y trata de repetir esta sencilla pero profunda oración. Señor Jesús, díceselo. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que no puedo salvarme por mí mismo. He intentado hacer muchas cosas para agradarte, pero hoy entiendo que solo en ti hay salvación. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy te entrego mi corazón. Hoy te entrego el título de propiedad de mi vida a ti, mi voluntad y todo lo que soy. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que resucitaste. Sálvame, Jesús. Límpiame y transfórmame. Hazme tuyo hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.